Hablemos del plan B. Sí, 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 el plan B de la reforma electoral. Como sabemos, el plan B de la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es un plan que pues salió, se sabía, se avisó, se les dijo cuándo se iba a presentar y ahora resulta que los agarró en curva, ¿no? Que los agarra en curva. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano ya presentó un amparo en contra del plan B, lo quieren llenar de amparos porque dicen violó el proceso legislativo la presentación de esta iniciativa y que como no siguió el proceso de haber entrado por comisiones, de haber pasado por la Junta de Coordinación Política y posteriormente ya presentarse en el Pleno, entonces violó todo proceso legislativo. Cuando pues estaban en un momento de presenten iniciativas y si quieren las aprobamos de una vez. Esto tan legal es que perfectamente ha pasado con otras iniciativas. ¿Cuál es la bronca? Que esta es una iniciativa que no quiere, ¿no? El plan B de la reforma electoral es algo que simplemente no quieren los partidos de oposición porque aunque no va a realizar cambios tan profundos como nos hubiera encantado, también es cierto que sí va a realizar los cambios suficientes como para ver un Instituto Nacional Electoral distinto. Y miren, quiero leerles un documento, una columna que mi querido Álvaro Arreola, que le mando un abrazote, que anda desde otro continente, nos manda, que es experto justamente en la reforma electoral, él es experto en temas electorales, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, es un maestrazo en estos temas y tiene muchos años investigando asuntos electorales. Entonces, quiero leerles estas impresiones, porque son las impresiones de la reforma electoral. Y aquí dice Álvaro Arreola, y esto me lo mandó y yo lo quiero leer porque me dijo, te lo voy a mandar para que lo veas y ya en enero, cuando regrese, ya le daremos como una narrativa. Vamos a diseccionar la reforma electoral, el plan B, paso a paso. Pero estas son las impresiones de Álvaro Arreola. Dice, los cambios en materia política impulsados en el país de 2018, cuando alcanza el triunfo el movimiento transformador liderado por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, son tan impactantes hasta tal punto de que se habla en múltiples espacios como una nueva fase de la historia política nacional que merece el nombre de humanismo mexicano. Hasta el día de hoy, la relevancia de los cambios no son maquillajes de forma al régimen, como fue la costumbre de los gobiernos anteriores en los últimos 80 años, afianzados al poder a través del fraude electoral, sino que se orientan a modernizar la parte más viciada de la política nacional provocada por estos gobiernos, el ejercicio del poder. El actual gobierno heredará modificaciones de amplitud y modernidad democrática, entre ellas la reforma para responsabilizar al presidente de la República por delitos electorales cometidos durante su encargo, la revocación de mandato y la propuesta de fortalecer lo concerniente a la democracia participativa. Que se haya rechazado por ahora la sustantiva propuesta de reforma constitucional que modernizaría todo el modelo de representación política y organización partidista no implica que la aprobación de modificaciones a diversas leyes, tarea que realizó de manera legal y legítima el grupo mayoritario de la Cámara de Diputados, para redefinir el modelo electoral y la reestructuración del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial no sean trascendentales. La resistencia a modificar la legislación electoral vigente solo la exhiben los partidos políticos desplazados a nivel federal y arrinconados a nivel estatal y municipal, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Aunque también con pobres y pusilánimes argumentos se oponen algunos especialistas en materia electoral, educados en la narrativa falaz de la transición democrática y periodistas que tristemente solo exhiben su molestia de manera interesada por no recibir las generosas dádivas monetarias otorgadas por ese modelo electoral conformado desde 1996 por un grupo de personajes leales al régimen pripanista. A lo largo de los años, los nexos INE-PRI, PAN y fraude electoral son nexos construidos para favorecer la oligarquía pripanista y por ello hay que resignarse a la decadencia de la democracia como del Estado de Derecho por efecto de la alianza de estos dos partidos, o bien impulsar un proceso de refundación de las estructuras administrativas del INE y jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ponerlos en la ruta de una real democracia. La refundación de estos dos organismos no solo es posible, sino jurídicamente impuesta por las necesidades de volverlas a ser confiables para el Estado y sociedad. La iniciativa de reforma electoral recientemente aprobada por los diputados es novedosa por su descomunal claridad crítica. Su exposición de motivos marca un adiós a la narrativa oscura al que nos habían acostumbrado los gobiernos pasados, que más que explicar, ocultaban las verdaderas razones de los cambios legales. La iniciativa aprobada es una descripción incisiva
cruda, especialmente cuando sin reserva alguna elabora un magnífico diagnóstico del estado que guarda el modelo electoral mexicano. Es un documento de modificaciones legales en materia electoral que, una vez aprobados por el Senado, concitará el apoyo popular, pues abona con precisos argumentos la reestructuración del modelo electoral, principalmente para desaparecer sus excesos, caro, dispendioso, burocrático y especializado en duplicar funciones, inundado de partidas presupuestales sin propósitos claros o nulos resultados. Como lo demostró la Marcha Nacional del 27 de noviembre, existe ya una sociedad civil global unida por la necesidad de avanzar, pero también por los problemas heredados como son la desigualdad, marginación y el fraude de todo tipo, y por la necesidad y la urgencia de un movimiento que espera legítimamente transformar políticamente todo, con especial atención el modelo electoral que permite erradicar para siempre las ilegalidades recurrentes como la compra del voto. La transmisión pacífica y democrática del poder requiere de esta nueva reforma. Esto es lo que escribe Álvaro Arreola, que nos lo comparte, para poder hacer este análisis y solamente agregar cómo es que sí es necesaria esta reforma, que sí de alguna manera le da un golpe a los poderes políticos pripanistas que se han concentrado y que han hecho del sistema electoral un gran negocio y que de ahí radica la inconformidad. No es algo que atente contra la democracia, no es algo que atente contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral, ni mucho menos es algo que atente contra la independencia del organismo. Al contrario, es algo que de alguna manera está abonando a una mayor autonomía, pero sobre todo un mayor ahorro del órgano electoral. Y eso genera molestias. Tan es así que Lorenzo Córdoba, desde un conversatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, se hizo presente para de nuevo pedir que se unan las voces con tal de ver qué va a pasar con el plan B presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y escuchar qué es lo que dijo, en este caso, qué es lo que dice nada más y nada menos que Lorenzo Córdoba al pues no cuestionar, porque no está cuestionando, sino que se ofusca un poco cuando sabe que si bien la reforma electoral constitucional no pasó, el plan B ya está corriendo vigencia. Creo que estamos en un momento trascendental de la vida del país. Y de cara a una discusión sobre la reforma electoral, ojalá este no sea un momento de ruptura, sino al contrario, un momento de construcción y de solidificación de ese gran arreglo político que permitió que México dejara de ser un régimen autoritario. Estamos hablando, cuando hablamos de reforma electoral, de las reglas del juego democrático, de las reglas a las que se van a someter los contendientes, los actores políticos, para disputar el poder político. Y la historia nos enseña que cuando el consenso no prevalece, cuando hay un mayoriteo, sea en la definición de las reglas o en la definición de quienes arbitran la competencia política, está gestándose un problema en potencia. Porque con la falta de lealtad democrática que ha demostrado históricamente toda nuestra clase política, el que las reglas se impongan por una facción, aunque sea la mayoritaria, abre la puerta a que el día de mañana alguien diga que perdió por culpa de reglas que no eran justas, que nunca avaló. Esto no lo digo yo, lo dice Norberto Bobbio. Pero es que eso ya se ha dicho desde hace años. Ya se ha dicho desde hace años. Y cita a Norberto Bobbio, que es un abogado, jurista, filósofo y politólogo italiano, perdón. ¿Para qué citar, no, a Norberto Bobbio, no, con estos ensayos de no vayan a decir que cómo? No, nada, a ver, aguas. Actualmente hay quienes están diciendo que han perdido por las reglas del Instituto Nacional Electoral. Hablemos del caso particular de Félix Salgado Macedonio y del caso de Michoacán, de cómo es que ellos los bajan por no presentar o presentar de forma extemporánea, pero sobre todo no presentar su informe de precampaña. Y eso fue suficiente para bajarlos cuando el informe de precampaña hablábamos de unos 20,000 pesos. Ah, pero no hablemos del caso de Odebrecht, no hablemos del caso de Pemex Gate, no hablemos de la operación Zafiro, que al menos son 3 grandes fraudes electorales que pudieron haberle costado las elecciones al PRI. Y
De eso el INE no dice ni pío, ni lo dijo, ni lo dirá. De hecho, habla de no es que se cerraron las carpetas, es que no tuvimos la información, es que no se presentó nada. Entonces, ¿de qué está hablando el Instituto Nacional Electoral? Este mismo Instituto Nacional Electoral es el que por décadas se ha estado haciendo bien guaje cuando hablamos de investigar el robo de urnas, el robo y compra de votos, etcétera. Entonces, volteamos a ver los hechos y ellos incluso han estado respaldando, avalando desde el silencio fraudes electorales. Eso se tiene que erradicar de alguna manera. Han estado avalando que los partidos políticos, que son los que los manejan, sean quienes decidan para dónde mueven y quién va y quién sube y quién baja, quién es el siguiente consejero, por qué no se puede. Ni siquiera ellos tienen esta libertad. Lo convirtieron en un pleno negocio bastante lucrativo para los poderes políticos y para los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿De qué diantres habla Lorenzo Córdoba cuando dice no se vayan a quejar después si en este momento no hacen las cosas de que vayan a decir es que las reglas yo no las avalé? Si estas reglas no se han avalado, las reglas con las que ha trabajado el Instituto Nacional Electoral han dado un avance, sí es un avance, algunas podemos decir que son buenas, sí, yo no voy a decir que todo en el instituto es malo, pero lo que está mal en el instituto no es ni siquiera el instituto, son quienes lo manejan. Y de ahí la importancia de hacer la modificación constitucional, porque era la única que podía modificar justo a las personas que estaban allá adentro. Por lo pronto, seguirán siendo los partidos políticos, seguirá siendo un sistema de cuotas el que defina quiénes se están sentando como consejeros electorales, que no le están respondiendo a los ciudadanos. Y esto va para cualquier partido, no importa con quién usted simpatice, ellos siguen siendo un sistema de cuotas. Y ahora, como le toca a Morena ser el que proponga a los nuevos consejeros, porque le toca proponer a 4, bueno, no es Morena como tal, no es la Cámara de Diputados, pero la mayoría es morenista, quien le toca proponer, vamos a ver si esta vez Morena hace lo que esperan que haga o lo que han hecho todos los otros partidos, que es elegir conforme a sus intereses. Y ahí sí van a ver gritar al PRI-PAN-PRD, porque hasta este momento, incluso con la elección pasada que corrió a cargo de la mayoría encabezada por Mario Delgado en la Cámara de Diputados, eligieron consejeros bastante plurales, ¿no? Eligieron a Carla Humphrey, eligieron a consejeros que simpatizan más con las ideas del Instituto Nacional Electoral y que se alinearon más a las ideas, aunque están algunos en contra de Lorenzo Córdoba por ser tan protagónico, y de Ciro Murayama están en contra, pero están a favor de lo que dice el papelito. Y mientras no se cambie el papelito, pues ellos no van a modificar su forma de hablar. Dicho eso, si esta vez Morena toma la decisión de seleccionar consejeros que quizás sean más afines a las izquierdas, los que van a pegar el grito en el cielo es el PRI, PAN, PRD. Lo van a pegar, van a gritar. De ahí la importancia que fuéramos los mexicanos, los ciudadanos, quienes lo eligiéramos, que saliera la terna o que salieran las propuestas más bien, porque no era una terna, era una propuesta bastante amplia de consejeros, y entonces ya nos tocaría a nosotros decidir quién se convertiría en consejero. Digo, no, al menos esto no salió por ahora, pero yo no voy a desistir. Yo creo que quizás más adelante pudiera también salir esta reforma.